La Sagrada Liturgia en este miércoles de la tercera semana de Cuaresma nos invita claramente a hacer una valoración acerca de la palabra del Señor y particularmente de su ley, es decir, del lugar donde el Señor manifiesta su voluntad para su pueblo. Y según lo que se nos narra en el libro del Deuteronomio a través de esta palabra que se dio al pueblo por boca de Moisés, también nosotros tenemos que recordar algunas características de esta palabra. Primero, están diseñados, han sido pensados, Dios nos habla para que pongamos en práctica esta palabra. Se trata, por lo tanto, no solo de una doctrina a creer, una doctrina a saber con la cabeza, sino una doctrina que se ejercita, que se traduce en obras concretas. Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica. 1. 2. Y puedas así vivir y entrar en posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Segundo punto, para poner en práctica, sí, para obtener la vida. En la obediencia a la palabra de Dios, en el escuchar su palabra, en el estar atentos a Él y poner por obra lo que Él nos dice, encuentro la vida. Usualmente nosotros hacemos la prueba de esto por contrarios. Cuando entro en el pecado, cuando no entro en la voluntad de Dios, cuando no estoy atento a vivir según lo que Él nos pide, sea los 10 mandamientos, sea incluso algo tan sencillo como la vida de oración, que puede traducirse en ese diálogo íntimo personal con el Señor. Cuando no vivo según esto, ¿qué es lo que encuentro? Desesperación, tristeza, angustia. Padre, es que no sé qué me pasa, no sé qué hacer. Padre, es que no le hallo ganas a la vida. Preguntémonos, ¿estoy viviendo lo que el Señor nos ha dicho? Cuando descubro que no lo hago, ¿qué hace falta entonces para recobrarle ese sabor, esa vida a nuestra existencia? Poner por obra lo que el Señor nos pide. Tercero, la vida se nos da para gozar de la tierra. Recordemos, la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel, primero es un don de Dios, sí, pero también es Él mismo que se nos da. Ese es nuestro gozo, hacia ahí vamos, a habitar plenamente en su presencia. Ahora bien, Moisés no solo invita a guardar y cumplir los mandamientos, sino que les dice también otra de las razones por las cuales es importante tenerlos presentes. Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar posesión, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Y esto es sumamente importante. Nosotros no vivimos aislados de la sociedad, no vivimos en islas ni metidos en una burbuja, sino que estamos en contacto quizás no con pueblos politeístas como en el antiguo pueblo de Israel, pero sí con una mentalidad que tiende a caer en la idolatría y en ese sentido se rinde ante varios dioses. Y esto se manifiesta en la mundanidad espiritual. ¿Cuántas corrientes de pensamiento, modas, cuántas maneras de interpretar la realidad que no se ajustan a la voluntad de Dios? Y muchas veces, al contrario, nos buscan apartar de Él. Idolatría del placer, del dinero, del poder, de la apariencia, de la vanidad. Todas estas son diferentes manifestaciones de falsos dioses, que en el fondo también predican su catequesis. Consigue más mujeres, ten experiencia con más hombres, toma las últimas fotos del momento, tienes que tomarte foto en cada instante, cada lugar, aparentar que estás viajando. No te dejes dominar, imponte, oprime, destruye, humilla, porque si no te van a humillar a ti. La catequesis del mundo. Pero esa no es la sabiduría del cristiano. ¿Cuál es la sabiduría del cristiano? La palabra del Señor. De ahí que sea importante conocerla y tenerla presente. Recordemos que sabiduría para el antiguo era el arte de vivir. El mundo te predica una catequesis,
la iglesia del Señor te predica otra catequesis. ¿Cuál sigues? Importante también tener en cuenta esto cuando escuchamos esta palabra, porque frente a las otras naciones, esta es nuestra sabiduría. Cuando tengan noticia de estos preceptos, se dirán esas naciones, decía la lectura. En verdad, esta nación es un pueblo sabio y prudente. Y muestra de esto que es. Usualmente, cuando hay problemas en un lugar, cuando una persona finalmente sabe que no puede resolver la vida por sí mismo, cuando se descubre que está perdiendo su tiempo en estos falsos ídolos y está todo emproblemado, ¿a quién recurren? A la gente que saben que es gente de iglesia. Ahí van a pedir consejo, ahí van a pedir ayuda. Esta palabra se cumple aún hoy. Y por último, 2 puntos más. Segundo, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? Todos estos mandatos son una revelación de Dios. Mi sabiduría no es mía, me viene de lo alto. Cuando yo vivo según la palabra de Dios, estoy viviendo con criterios divinos, no meramente humanos. Y esto es grandioso, Participo en la inteligencia de Dios. Eso es la fe. Pero puedo hacerlo porque el Señor se me hizo cercano. Él vino y nos habló, y en su Hijo Jesucristo nos ha hablado con palabras humanas, nos ha tratado como otro ser humano. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿No sería esta una gran dicha para nosotros? Ya nos bastaría llegar a caer en la cuenta de esta realidad. Y por último, Moisés termina diciendo: pero ten cuidado y atiende bien, no vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparte de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Importante, por último, la memoria. Tener memoria histórica, memoria incluso deuteronómica, como diría el Papa Francisco. Recordar las obras que Dios ha hecho en tu vida, cómo se ha manifestado el cumplimiento de su palabra en ti, y así transmitirlo a la siguiente generación. Como no, nosotros recordamos siempre, ¿no?, los niños en la catequesis de primera comunión. A ver, primer mandamiento, dígamelos. Primero en orden, ahora en desorden, para ver si se lo aprendieron, ¿verdad? Pero esa sabiduría no es simplemente el conocimiento teórico. Hace falta que se haga experiencia de él. Y es ahí donde se manifiesta la transmisión de la fe que hacen los padres a estos niños. Pidámosle pues hoy al Señor que al contemplar esta palabra que se nos da hoy, no solo nos maravillemos por la grandeza de lo que hemos escuchado, sino también nosotros aprendamos a ponerla en práctica, a hacer la vida, a descubrir en ella nuestra sabiduría, la cercanía de Dios que nos revela estos mandatos, a saber vivir de ellos y dar testimonio del Señor frente a los demás pueblos, y a siempre saberla transmitir a la siguiente generación. Alabado sea Jesucristo.